Henry Giroux. Entre los autores que en los Estados Unidos ayudaron a desarrollar una teoría crítica del currículo, se destaca sin duda la figura de Henry Armand Giroux, estadounidense, nacido el 18 de septiembre de 1943. Es un profesor pionero en el campo de la pedagogía crítica. Sus teorías se basan en la importancia de que las estrategias didácticas promuevan el pensamiento crítico del alumno y tengan en cuenta un contexto de democracia, justicia social, poder, cultura y comunidad. Ha escrito más de 35 libros, publicado más de 200 artículos y cientos de capítulos en libros de otros escritores y artículos en revistas. Entre sus libros podemos mencionar Ideología, Cultura y Escolarización, Educación bajo asedio, Los profesores como intelectuales, Cruce de fronteras, El ratoncito feroz y La inocencia robada, entre muchos. Sus obras ilustran un número de tradiciones teóricas que se extienden desde Marx hasta Paulo Freire y Simone Bauman. Es también un férreo defensor de la democracia radical y se opone a las tendencias antidemocráticas del neoliberalismo, el militarismo, el imperialismo y el fundamentalismo religioso. Es bien conocido por sus trabajos pioneros en pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior, estudios acerca de los medios de comunicación y la teoría crítica. Contribuyó de forma decisiva a trazar los contornos de una teoría crítica que iría después a florecer de modo tal vez inesperado. Fue uno de los pocos autores que utilizaron en esa etapa insights teóricos de los investigadores de la Escuela de Frankfurt, haciendo uso de los conceptos desarrollados por autores como Adorno, Horkheimer y Marcuse. Se inclinaba en ese momento hacia una posición que era claramente tributaria del marxismo, pero quería evitar al mismo tiempo una identificación con la rigidez economicista de ciertos enfoques marxistas. La producción teórica de la Escuela de Frankfurt, con su énfasis en la dinámica cultural y en la crítica de la razón iluminista y de la racionalidad técnica, se ajustaban perfectamente a ese objetivo. Giroux últimamente se ha volcado hacia temáticas y direcciones que algunas veces parecen un tanto distantes de aquellas en las cuales se concentraba inicialmente. Se preocupó cada vez más por la problemática de la cultura popular tal como se presenta en el cine, la música y la televisión, aunque siempre en conexión con la cuestión pedagógica y curricular. Sus análisis parecen haberse vuelto crecientemente más culturales que educacionales. Además, sus últimos escritos incorporan, aunque de forma limitada y contenida, las recientes contribuciones del posmodernismo y del postestructuralismo. En el momento en que Giroux comienza a escribir, ya estaban en circulación las teorías que tendrían después tanta influencia sobre la teoría educacional crítica como ser la crítica de la ideología de Althusser, la crítica cultural de Bourdieu y Passavant y el principio de correspondencia de Boles y Gientes. Giroux, tal como Michael Apple, no estaba satisfecho con la rigidez estructural y con las consecuencias pesimistas de esas teorías. Su trabajo inicial se iría concentrando en el desarrollo de una cuidadosa crítica de esas perspectivas. Criticaba a Boles y Gientes por el carácter mecanicista y determinista de sus principios de correspondencia que no dejaban ningún espacio para la mediación y la acción humana. Igualmente, criticó las vertientes de la crítica educacional que se inspiraba más en la fenomenología y en los modelos interpretativos de la teoría social que en los diversos estructuralismos. Argumenta que la escuela y el currículum deben funcionar como una esfera pública democrática. La escuela y el currículo deben ser lugares donde los estudiantes tengan la oportunidad de ejercer las habilidades democráticas de la discusión y la participación, de cuestionamiento de los supuestos del sentido común de la vida social. Por otro lado, los profesores no pueden ser vistos como técnicos o burócratas, sino como personas activamente involucradas en las actividades de la crítica y del cuestionamiento al servicio del proceso de emancipación y liberación. Para terminar, citaré un pensamiento del profesor Henry Giroux. Toda actividad humana implica alguna forma de pensamiento y existe la capacidad humana de integrar pensamiento y práctica. Propone pensar a los profesores como profesionales reflexivos de la enseñanza. Hasta aquí esta reseña sobre el profesor Henry Giroux. Muchas gracias.